Muy bien, les cuento que en minutos vamos a estar con el expresidente del Consejo de Ministros, excongresista Yehude Simón, por este grave señalamiento que ha hecho Jorge Barata a los fiscales peruanos al respecto de que él, no recuerda si él o Javier Velázquez Quesquén sería el famoso codinome de Zipán, pero lo que sí recuerda es que Odebrecht financió las campañas de ambos. El señor Simón niega toda vinculación, todo pago irregular, pero él estuvo muy cerca, por obvias razones, al proyecto Olmos, que está bajo los reflectores. Antes nos vamos a enlazar con el exdirector del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Walter Ayala, quien ha presentado una acción de amparo y medida cautelar para declarar la nulidad de la resolución legislativa que designa a Gonzalo Ortiz de Ceballos como magistrado del Tribunal Constitucional. Como recordamos, el señor Ortiz de Ceballos, esa designación fue prácticamente lo que gatilló la decisión del presidente, o justificó, si se quiere, la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Así de grave ha sido, y el señor Ortiz de Ceballos ha acudido, no solamente ha enviado una comunicación al Congreso, al Tribunal Constitucional, sino que ha acudido a su sede durante 3 días para reclamar su designación, que se formalice su elección como miembro del Tribunal Constitucional. Doctor Ayala, gracias por atendernos esta noche. Cuéntenos, por favor, la naturaleza del recurso que usted está presentando. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, mire, he interpuesto una demanda de acción de amparo con el fin de declarar nula y sin efecto legal la resolución legislativa que designa como miembro del Tribunal Constitucional al señor Ortiz de Ceballos. El fundamento medular es que una resolución es carente de toda motivación. Toda resolución tiene 3 partes: la parte considerativa, la parte expositiva y la parte resolutiva. Pero si nosotros leemos la resolución que ha emitido el Congreso, prácticamente solamente cita las normas legales y la votación. Quiere decir que vulnera claramente, inclusive la misma sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Tineo Cabrera, donde dice que toda resolución, incluso la parlamentaria, debe estar debidamente motivada, debidamente fundamentado. Sin embargo, vemos que esta resolución carece, es carente de toda motivación, y ese es el fundamento medular, de nuestro amparo. Y así mismo también vemos, por otro lado, de que no se ha respetado el orden, porque había un orden, porque cuando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, pide cuestión de confianza, pide que en ese momento se paralice la votación y se lleve el pleno del proyecto de ley, pero hicieron caso omiso y comenzaron con la votación cuando es algo irregular, Ese mismo no se respetaba el orden, porque en primer lugar salió el señor Ortiz de Ceballos para ser elegido, pero ¿en dónde se estableció eso, no? Hubo antojadizo del mismo presidente del Congreso en este momento. La congresista Donaire efectivamente interpuso unos recursos, y se ha visto que estos recursos precisamente se presentan antes de completar con el proceso. Evidentemente tenemos además el problema de los 2 votos que están bajo sospecha, el de la señora Foronda. Se vio el video, se ve que es el señor Dahmer el que pasa prácticamente de casualidad y con el codo, con el brazo, apoyándose en el puesto de la señora Foronda, que en ese momento estaba protestando, habría marcado sin quererlo. El otro es el voto de la congresista Jenny Vilcatoma. Si es que finalmente un recurso como el que usted presenta se impone, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Le tocaría finalmente al próximo Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Claro, mire, en un Estado de Derecho hay pesos y contrapesos. En este caso, el Poder Judicial está habilitado para dejar sin efecto esta resolución del Congreso. El hecho de que el Congreso sea autónomo no quiere decir que sea una isla o emitan actos arbitrarios, Es por eso que el Poder Judicial tiene que dejar fundada esta demanda, dejar nulo y sin efecto legal esta resolución legislativa, y claro, sería el mismo Congreso quien elija los miembros del Tribunal Constitucional ya en un proceso transparente, donde se respeten las etapas y también esté debidamente motivado, todo lo contrario lo que ha sucedido en esta elección pasada, que se está cuestionando. Muchas gracias al doctor Walter Ayala por la explicación de este recurso judicial. Bueno, recordemos que el señor Ortiz de Ceballos efectivamente ha insistido en apersonarse al Tribunal Constitucional, y esto tiene una importancia fundamental, porque recordemos, el señor Ortiz de Ceballos Olechea es primo hermano, además de el
expresidente del Congreso, actual presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Lechea, quien señala pues que él y efectivamente, él no lo presentó, no lo candidateó. En realidad el señor Ortiz de Ceballos fue candidato de Acción Popular. Y yo me preguntaba por qué finalmente el Congreso, que bueno, siguió con este proceso que le ha costado tanto, recordemos que el Ejecutivo demandaba en su cuestión de confianza que se paralice el proceso del Tribunal Constitucional para precisamente poder cambiar las reglas de juego, hacerlas más abiertas, más transparentes, que se hiciera pues un concurso en lugar de invitación, y evidentemente esto implicaba que el proceso que estaba en curso se suspendiera hasta que se cambiaran las reglas del juego. Sin embargo, la dirigencia del Congreso, la mesa directiva, insistió con continuar en el proceso, a pesar de que Salvador del Solar ya había interpuesto su cuestión de confianza por la mañana. Y yo me preguntaba por qué es que comenzaron por el señor Ortiz de Ceballos. Uno dice, por lo general, pues esto debería ser en una suerte de orden alfabético. El señor Ortiz de Ceballos estaba pues en la mitad o en la segunda mitad de la lista. Pero lo que se señaló fue que al final se comenzó por orden alfabético, pero con Acción Popular. ¿Y por qué? Porque Acción Popular había sostenido dentro de los debates parlamentarios que ellos, los congresistas de Acción Popular, exceptuando Johnny Lescano, que estaba de alguna manera peleado con el resto de la bancada, ¿no? Estos 5 congresistas de Acción Popular lo que harían sería votar, incluido la señora Noceda, que recordemos se sumó a esa bancada, votarían solamente a favor de sus candidatos. Entonces, con esos 5 votos importantes se fueron y comenzaron con el señor Ortiz de Ceballos, pero resulta que ni siquiera el consenso estaba muy claro, porque lograron los 87 votos. Al parecer, con estos 2 votos bajo cuestionamiento, se señala, Pedro Lechea señaló que el voto de la señora Foranda no estaba dentro finalmente de estos 87 votos. Pero el hecho es que estaba muy ajustado, porque el segundo candidato, el señor Sánchez Palacios, solamente obtuvo 77 votos, ¿no? Entonces, fue solamente un candidato que logró entrar, si se quiere de alguna manera, para cambiar esta mayoría de alguna manera precaria, frágil, de 4 votos, que mal que bien le ha ido o ha votado a favor de resoluciones que estaban pues en la línea del Ejecutivo. Recordemos el tema de la ley Mulder, de la publicidad del Estado, recordemos el tema precisamente de la resolución que aclaró que la cuestión de confianza casi que no tenía límites, porque el Congreso lo que quería era recortar las atribuciones de la cuestión de confianza, y estos 4 magistrados son el señor Espinosa Saldaña, el señor Ramos, la señora Ledesma y el señor Miranda. Ahora precisamente Espinosa Saldaña y Ramos han salido a explicar que según su parecer no correspondería que el señor Ortiz de Ceballos ingrese pues al Tribunal Constitucional, precisamente tomando en cuenta los argumentos que el señor Ayala nos acaba de exponer. El hecho que el proceso pues no habría sido completado, y de todas maneras que tendría que haber una designación por parte o una juramentación en el Congreso, que tampoco se ha dado. Por el lado de los opositores, digamos, a esta perspectiva, han insistido en que el peruano, el diario oficial, tendría que publicar la resolución que ya la ha mandado el señor Olechea, está firmada por Olechea y por la ex vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, que daban pues por cierta la designación del señor Ortiz de Ceballos. Así están las cosas, es un integrante que sería importantísimo para ver cómo podría fallar el Tribunal Constitucional de aquí en adelante, incluso eventualmente en el tema de definir si la disolución del Congreso es o no constitucional, si finalmente lo que se hizo fue rechazar por segunda vez la cuestión de confianza, como lo establece la Constitución como requisito previo para que el presidente de la República tenga la posibilidad de cerrar constitucionalmente el Congreso. Así que estamos hablando de un tema sumamente importante, y para cerrar esta materia es: ¿quién decide qué magistrados son los que salen del Tribunal Constitucional? Se dice que la práctica ha dicho que son los de más antigua colegiatura o los que menos votación hubieran tenido, que sería en este caso el caso precisamente de Espinosa Saldaña. Otros señalan que no, que precisamente es el propio Tribunal Constitucional el que votaría
por quién va saliendo, y efectivamente con esta mayoría de 4 magistrados a los que me refiero, ya nos podemos imaginar por quién votarían, seguramente por el señor Blume, seguramente por el señor Sardón, que en su momento fueron propuestos por Fuerza Popular. Entonces es un tema complejo, pero es un tema donde evidentemente está mucho en juego el Tribunal Constitucional. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ex primer ministro Yehude Simón. No se muevan. El caso de los codinomes todavía es una historia por escribirse. Como recordamos, esta semana los fiscales dirigidos por Rafael Vela, pero en realidad el que dirigió en este caso el interrogatorio a Jorge Barata fue José Domingo Pérez. Ellos viajaron hasta Curitiba y se esperaban grandes revelaciones. Aquí hay una suerte de puja porque evidentemente, según lo que ha dicho el señor Carlos Kaufmann, abogado del señor Barata, pues el ex ejecutivo de Odebrecht está colaborando con la justicia en cumplimiento, por supuesto, de un acuerdo de colaboración eficaz, a pesar, ha dicho, de los grandes problemas financieros por los que atraviesa la empresa. En ese momento, el propio procurador ad hoc Jorge Ramírez, que también estaba en Brasil, ha también salido a declarar que ellos estaban, por supuesto, por el cumplimiento expreso de todo el acuerdo de colaboración eficaz, que implica la devolución de más de 500 millones de dólares de soles, perdón, son 524 millones aproximadamente, que corresponden a la venta de Chacya y que después de los pagos de obligaciones tributarias y a los concesionarios, a los colaboradores de Odebrecht, a los trabajadores y demás, y por supuesto la primera parte de la reparación civil acordada con el Estado, se suponía que este dinero revertía a la empresa brasileña. Esto está de alguna manera aguantado en el Poder Judicial. El propio presidente Martín Vizcarra se ha declarado en contra de una decisión como esta y evidentemente detrás de esto hay un tire y afloje, al parecer, entre la constructora brasileña y las autoridades peruanas por revelar pues más información. Yo no te suelto la información hasta que tú me sueltes la plata, nos parece querer decir Jorge Barata, pero el hecho es que se avanzó en algunos temas de los codinomes y se determinó que Zipán, por supuesto mucha atención estaba centrada en lo que fueran los parlamentarios apristas. Zipán pues se conoce que es el apodo, ¿no?, del señor Javier Velázquez Quesquén, pastor Alemão, ¿no? Evidentemente las sospechas iban hacia el lado de Aurelio Pastor. Había un Castelo, Jorge del Castillo ha negado en todo momento tener ese codinome, dice que no conoce a Barata y de hecho la información que ha trascendido no lo ha señalado esta vez a él. Pero el caso de Zipán ha traído una sorpresa, una gran sorpresa en realidad, porque lo que ha dicho Barata es que él no recuerda si Zipán es Javier Velázquez Quesquén, por supuesto congresista por Lambayeque, o es el señor Yehude Simón, ex gobernador regional y además ex congresista y ex primer ministro durante precisamente el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García. Él dice que no recuerda si es uno o si es otro, pero lo que sí recuerda es que a ambos, tanto a Velázquez Quesquén como al señor Simón, se le ha financiado la campaña. ¿Qué ocurría con el proyecto Olmos? El proyecto Olmos es, como sabemos, un viejísimo anhelo lambayecano, ¿no?, que se divide en tres: el trasvase o traslado de las aguas desde el río Huancabamba a través de un túnel trasandino, el uso pues del recurso del agua para la generación de energía eléctrica y por supuesto el regadío agrícola a través de un sistema de irrigación. Era pues un proyecto ambicioso que, como digo, expresaba los anhelos de esta región del norte del país desde muchos años, y en el primer gobierno de Alan García finalmente se inicia la perforación del túnel, que solo avanza durante 1,5 kilómetros. Pero ¿qué ocurre ahí? Ahí precisamente el gobernador regional era Yehude Simón, ¿no?, el presidente regional en ese entonces, ahora se llaman gobernadores, ¿no? Él va con todo por el proyecto y lo que ocurre es que Odebrecht durante esa época presenta una iniciativa privada y es precisamente la administración de Yehude Simón la que la aprueba y la firma en Lima. Formalmente la firma se da en Palacio de Gobierno, pero es el señor Simón el que la firma. Y aquí está el que viste y calza, Yehude Simón, a quien le damos la bienvenida.
luego de esta introducción, para que nos cuente. Nosotros ya sabemos, señor Simón, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Ya sabemos que usted ha negado haber recibido ni un sol ni 5 soles de Jorge Barata. Pero lo que me parecería interesante es que aclaremos cuál es la secuencia de hechos para entender dónde estaría escrita esta acusación, si es que se da, y cuál fue su papel en el proyecto. Yo decía entonces que usted se la juega por el proyecto y Odebrecht presenta una iniciativa privada que gana, entiendo yo, sin mayor competencia. Cuéntenos, por favor, cómo fue ese momento. A ver, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, porque además me permite dirigirme al pueblo peruano y especialmente al pueblo de Lambayeque. No hay iniciativa privada. ¿Ya? Aquí lo que sucede es que sale la convocatoria a través de Proinversión, porque el gobierno regional, ningún gobierno regional podía hacer una obra como la de Olmos porque se necesita era un presupuesto endeudamiento altísimo. Entonces, es Proinversión, durante el gobierno del presidente Toledo, quien hace el concurso y se presenta solamente Odebrecht, pero en 2 oportunidades, porque la primera oportunidad yo no acepto un solo postor, y en la segunda oportunidad vuelve a presentarse Odebrecht y gana, y ya yo no puedo decir no, porque si no, no habría Olmos, que hoy día está funcionando. ¿Usted convoca la licitación pública? No. Todo lo hace Lima. Todo lo hace Lima. Todo lo Usted hace como Lima. Presidente regional no convocó Absolutamente a nada. ninguna licitación. A ninguna licitación, y lo que hago yo es firmar. ¿Por qué firmo yo? Porque era el gobernador regional, era el presidente regional. Usted lo firma el 20 de julio del año 2009, me parece. No. En Palacio de Gobierno. 2009 no es, ese es otro. Estamos hablando del 2004 más o menos. 2004. Usted como gobernador, como presidente gobernador, regional. se firma, y entonces mi relación por primera vez es con Odebrecht a través del proyecto Olmos, y ellos hacen la primera etapa que se llama trasvase. La relación con ellos es un gobernador, sus funcionarios haciendo el seguimiento del proyecto. Detengámonos ahí Claro que sí. un minuto para que la gente pueda entender. ¿Cómo así un gobernador regional firma un contrato tan grande como este, pero no tiene nada que ver en el proceso? Una razón muy sencilla, el proyecto queda en Lambayeque, es el territorio de Lambayeque, yo tengo las funciones en Lambayeque. ¿Ya? Entonces hay que firmar, porque si no firmo no hay proyecto. Pero quien me presenta a mí, a la empresa ganadora, es el gobierno Usted central. nos dice que no movió un punto y una coma de lo que Lima le presenta. En absoluto, pero hubo técnicos nuestros con los técnicos de Proinversión que iban viendo las Muy bien. características del proyecto. El segundo punto entonces que hay ahí en cuestionamiento es que la obra inicial, o sea, este primer tramo que es el del túnel, que es tan importante, se acuerda en 112 millones de dólares y termina costando 185 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí ni siquiera tendría yo que responderte, porque simplemente son los técnicos, son los que tendrían que decir qué pasó. Porque lo que te puedo decir yo es de que durante la época que yo fui gobernador o presidente regional, no hicimos absolutamente ninguna adenda, o sea, no le agregamos nada, tal y conforme salió el contrato, tal y conforme se cumplió. Porque Olmos tiene hasta 3 etapas. Yo estoy hablando de la primera etapa, que es la que me corresponde a mí. Entonces ahí hicimos solamente una adenda por desastres naturales que estaba contemplado en el contrato, pero nosotros no entregamos absolutamente un centavo más. ¿De acuerdo? Y allí quiero decirte de que, y reiterar hasta la saciedad, aunque todo el mundo dice que es inocente, pero no es inocente, pero bueno, ese es el problema de todo el mundo. Pues yo digo mi verdad, nosotros no recibimos un real de Odebrecht, porque además, cuando yo fui gobernador, no había Odebrecht. O sea, yo he ganado el proceso electoral sin la presencia de Odebrecht. No existía en Lambayeque Odebrecht. Entonces, la relación con Odebrecht es cuando se presenta, gana el concurso, que Lima lo hace, mejor dicho, no Lima, sino... ¿Pero usted ha participado en campañas después o no? Yo he participado en 2 campañas después. ¿Ya? Yo he participado en 2 campañas después. La primera campaña que participo es con un 45 o 50% de aceptación, sin necesidad de Odebrecht y sin necesidad de Para nadie. reelegirse como presidente regional. Para reelegirme, que soy reelecto. Y la segunda campaña que participo es en el proceso electoral del 2011. Pero el problema, al margen de esto, el problema es todas las obras para que puedan salir, aparentemente tuvieron que coimear. En el caso nuestro no tuvieron que coimear nada. O sea, no había necesidad de coimear. Nosotros no hicimos ni adenda ni nada. Ahora, hubo otro momento también de controversia, como se recuerda en el 2009. Lo que se señala es que usted
y Velázquez Quisquén de un lado se enfrentaron con Mercedes Arauz, que en ese momento era ministra de Economía, por las condiciones del contrato. Se supone que al final se consiguieron mejores condiciones. ¿Qué recuerda de ese, Yo no recuerdo, de ese episodio? Sí. Yo no recuerdo haberme enfrentado a nadie, ni ¿Ya? a Mercedes Arauz, ni a Velázquez Quisquén. Lo que hubo fue una iniciativa privada que fue direccionada luego a través de la persona que me reemplazó, a la cual yo creo que hizo las cosas bien. Presentó la propuesta, porque ella tampoco podía decidir, y quien decide es Lima. ¿Ya? Entonces la propuesta va al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía hace una observación y no fui yo. Fue luego Javier Velázquez Quisquén que hizo todo el esfuerzo para que esta parte del proyecto siga su rumbo, lo cual yo creo que está bien. ¿Usted apoyó eso? Pero claro, es que no solamente yo, todos los vallecanos apoyamos eso, porque si no la obra se paralizaba. Ahora, ¿usted está satisfecho con el resultado de Olmos? Porque, o sea, se dijo que el tema pues de las hectáreas, y yo recuerdo haber hablado mucho en esos momentos con los expertos y qué sé yo, que se iban a separar hectáreas para los agricultores, que iban a verse pues beneficiados no solamente los grandazos, ¿no? Sino efectivamente que esto iba a generar, ahora que tanto hablamos de la agricultura, en este caso pues la mina no tiene nada que ver, pero realmente beneficiar al pequeño y mediano agricultor, y al final eso no pasó. El 70% de hectáreas quedaron en control de Gloria y del propio Odebrecht. Por cosas del contrato se le pagó en parte con 11.000 hectáreas. ¿Qué nos puede también decir de eso? ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Usted nos está explicando por qué no tendría por qué haber recibido ningún beneficio ilegal o ilícito por parte de Odebrecht, pero usted está contento al final cómo salió Olmos. A ver, mira, reitero, yo trabajé la primera etapa hasta el año 2008, que entro como primer ministro. ¿De acuerdo? La segunda parte entra la doctora Nery Salarriaga, que me sigue y hace las cosas perfectamente bien. El tema de la venta de tierras no corresponde a nuestro periodo, corresponde al periodo del gobernador Humberto Acuña, que es donde se cambia el proyecto. Humberto Acuña cambia el proyecto. Claro, yo no sé, yo no voy a decirle ahí lo que pasó, porque no me corresponde, pero lo que le puedo decir es que el proyecto original no contemplaba venderle tierras a Odebrecht. No contemplaba, o sea, estaba prohibido que Odebrecht compre. Lo segundo es, si no se compraba aparentemente, el proyecto se paralizaba. Esa es la justificación que se da, que investiguen los fiscales y todo. Pero vamos al hecho. ¿Quién vende las tierras? No es en mi periodo. Quien se vende las tierras es en el periodo también, señor Acuña, y se vende, y se habló de que había necesidad de ir bajando el número de hectáreas, porque eran demasiados, pero ningún comprador lambayecano tuvo la capacidad, por ejemplo, de juntarse entre 4 o 5 e ir comprando. Era demasiado grande claro, o sea, no podía haber que los pequeños tierra de 200, 300, porque tampoco era para el minifundio. Pero usted me dice algo que es muy importante. Yo le voy a pedir que nos vayamos a una última pausa. Claro Vamos que a ir sí, a una última pausa y regresamos con Yehudes. Nos quedan 2 minutos, Yehudes Simón. Hemos hablado del proyecto Olmos porque evidentemente su gestión ha estado de una amenaza social al proyecto Olmos, y el proyecto Olmos lo está investigando la Contraloría y la Fiscalía y demás. Me parece muy bien. Pero el codinome CIPAN está asociado, por lo que hemos visto, a la Interoceánica Sur. Así es. ¿Usted tuvo algo que ver con la Interoceánica Absoluto, Sur? o sea, es tirar los cabellos decir que CIPAN está investigado por la Interoceánica. Yo no tengo que ver nada con la Interoceánica, absolutamente nada. Bien. Y sí. Y entonces, yo el día lunes me voy a la Fiscalía. ¿Ya? Para presentarme, para que investiguen, porque yo voy a luchar por mi imagen, por mi nombre, por nombre de mi familia y por nombre de mi partido. Entonces, yo lamento muchísimo de que de la noche a la mañana surja mi nombre, cuando yo, reitero, nunca recibí un medio. Dicen que el señor Eleuterio Martorelli, al quien se señala por haber dado este dinero a César Villanueva, que tiene una situación muy complicada, el ex primer ministro, también se lo hubiera dado a usted, según Barata. ¿Usted conoció a este señor Eleuterio Martorelli? No, para nada, no lo conozco, ni en pelea de gallo, como dice, ¿no? No, yo no lo conozco, yo con ellos no he tenido ninguna relación ni amical, sí profesional por el tema que estamos hablando, y sigo insistiendo de que Olmos no tendría por qué verse manchado. Yo no estoy diciendo que Acuña es responsable por haber vendido las tierras. Lo que yo digo es que Acuña tiene que explicar cómo fue eso. ¿Cierto? Yo no me gusta señalar a nadie, por eso está la Fiscalía. Segundos que nos quedan. Usted me acaba de decir, entre otras cosas, por limpiar el nombre de su partido, que es el Partido Humanista. Así es. ¿Tiene inscripción? Tiene inscripción. Tiene que presentarse en las próximas elecciones, porque si no la pierde. Así es, se va a presentar. ¿Se va a presentar en el 20 y el 21?
el partido, dices tú. Sí, claro. Sí, claro, el 20 y el 21, pero yo no voy a ser candidato. Lo ¿No dije va a ser candidato el 20? No, ¿Ni el 21? Ni el 21, porque yo lo dije. Yo tuve una derrota, la primera derrota que tuve en el electoral, 53.000 votos, quedamos en el tercer lugar. Eso me podría garantizar ir al Congreso, pero no lo pienso hacer. O sea, yo quiero fortalecer mi partido, yo era gerente general de 8 regiones. Lamentablemente, y con el perdón de los gobernadores regionales, voy a tener que dejar esa responsabilidad porque quiero que esto quede definitivamente limpio y después volveré. ¿Usted se está desempeñando ahora mismo como gerente general de... Como gerente general estaba haciendo obras en Tumbes, en Piura, en algunas regiones, y estaba muy entusiasmado, pero lamentablemente esto mata todo. Evidentemente, no, es un obstáculo en el camino. Gracias, Yehude Simón, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esta noche, gracias a ustedes por la compañía. También sigan con Lucho Trizano, que nos trae todo el lío entre la U, el Boys y por supuesto qué va a pasar con las entradas de este partido con Uruguay. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.